8 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a nuestra audiencia. Hoy nosotros pues tendremos al expresidente Danilo Medina Sánchez, que concede su primera entrevista después de haber salido de la presidencia de la República. Durante todos estos años, el presidente Danilo Medina pues había estado en sus actividades, pero no había concedido una entrevista como ocurre en el día de hoy en el Sol de la Mañana. Así es que sabemos que todo el país estará en sintonía con nosotros para esta conversación con el licenciado Danilo Medina. Ya por aquí han estado llegando algunos distinguidos miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, señores, miren, un saludo muy especial para don Monchi Fadul, que está por aquí desde temprano, y también un saludo para nuestro querido amigo Winston Marte. Bueno, señores, miren, vamos pues a identificar dos temas, aunque tenemos otros temas también ahí que queremos compartirlos en el día de hoy. Pero los dos temas que voy a identificar son los siguientes: la reestructuración fiscal solapada y fragmentada y la guerra arancelaria, la paz de los fuertes y el mensaje sobre el Estado de la Unión. En ese bloque, pues, tratamos varias cosas que están relacionadas con los Estados Unidos de América y su política exterior y su política interna. Pero quiero referirme, en primer lugar, con toda mi solidaridad, con mi corazón abrazado al de esa familia. Me refiero al de la familia de Aida Nicole Reyes Gómez, la jovencita de apenas 21 años de edad, estudiante de mercadeo de INTEC, en la parte ya final de su carrera, que fue atropellada y resultó muerta en un accidente de tránsito el pasado 26 de febrero. Sus familiares han entendido que ahí hay algunas cosas que tienen que tipificarse más allá de lo que se contempla para un accidente de tránsito. E incluso se ha fijado el conocimiento de una medida de coerción. Ellos responsabilizan del accidente, culpabilizan del accidente a la señora Raquel Guzmán Torres. La señora Guzmán Torres es la esposa de Nelson Rudy Frías. Y entonces ellos dicen que supuestamente se han movido algunas influencias. Nelson Rudy Frías, que conversé con él, tiene una versión sobre el accidente en el que entiende o en la que plantea que su esposa no fue que originó el accidente. Pero vamos primero a ver lo que dice, lo que se ha publicado, lo que dice esta nota.
Aida Nicole Reyes Gómez, la joven de 21 años que falleció tras ser atropellada en la avenida Winston Churchill el pasado 26 de febrero, estaba a punto de graduarse con honores en la carrera de mercadeo en Intel, que ya eso lo dijimos. Sus familiares hablan de las cualidades de ella. No queremos que su caso sea uno más de la larga lista de tragedias impunes en nuestro país. Exigimos justicia ante las autoridades competentes para que se tomen las acciones necesarias y se castigue a la responsable. Tenemos razones para sospechar que la señora Raquel Guzmán Torres, la persona que causó este lamentable hecho, cuenta con conexiones con personas influyentes, lo que podría comprometer el debido proceso. Un poco más adelante, pues vamos a tener algunas reacciones con relación a este caso. Vamos a conversar con Nelson Rudy Fría y a esta familia, desde luego, que tiene en nuestros canales abiertos también para escucharla. Hay algo aquí en el fondo irreparable, que es una vida, y uno entiende el dolor por el que atraviesa una familia en estas circunstancias. Entonces, señores, bueno, abordemos varias cosas que ocurrieron en los Estados Unidos de América en el día de ayer. Por eso nos referíamos al tema en tres aspectos. Hablamos de la guerra arancelaria, hablamos de la paz de los fuertes y hablamos del mensaje del Estado de la Unión. Arranquemos con la guerra de los aranceles, que ayer tuvo un gran impacto en el mercado de valores en los Estados Unidos. Todos los indicadores de las principales bolsas pues están hablando de un impacto hacia la baja, de un impacto económico que pudiera ser incalculable, sin que todavía los efectos vengan de lleno, porque se trata de lo que se ha advertido siempre, de un tiro en el pie o de un tiro en los pies, porque Estados Unidos tiene una gran dependencia de México en cuanto a una serie de artículos, incluyendo de su industria automovilística, que traspasan varias veces la frontera México-estadounidense, en muchos otros productos también, y con Canadá por igual. Pero Canadá se suple fundamentalmente en el mercado estadounidense. Entonces, estamos hablando, y ya se padecieron los efectos de eso en el año 2018, cuando Trump tomó medidas similares, no con la radicalidad de este momento, porque las subidas de aranceles que ha dispuesto actualmente tienen un carácter universal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se han tomado algunos productos industrializados, productos específicos, sino que va desde el aguacate, la yuca, a cualquier otro artefacto tecnológico. Entonces, es un asunto genérico, y el impacto
es inflacionario, el impacto es de ralentización de la economía, el impacto es de detención en la creación de empleo en los tres mercados y la cosa puede llegar a tener efectos incalculables. Pudieran ser de esas medidas que uno sabe cómo han arrancado, pero no se sabe cómo han terminado. Es decir, que esta guerra de los aranceles pudiera estar marcando una crisis económica internacional. Porque inmediatamente China pues ha respondido con sus aranceles. China no tiene problema. Aranceles contra aranceles. Eso no es problema. China no tiene los problemas que tendrían, por ejemplo, México y Canadá. No quiere decir que no experimente pérdida y que eso no le cause trastorno, pero para los chinos eso no sería más que un asunto del momento. Y preparado para mucho más que eso están. Pero ¿qué ocurre? Que Trump inmediatamente, al haber recibido el impacto de las primeras reacciones, ya anunció en el día de ayer que se dispone a revisar la situación con México y se dispone a revisar la situación con Canadá. Es decir, que los efectos de las medidas tanto con México como con Canadá serían revisables. Anunciar que ya se encuentra con nosotros el licenciado Danilo Medina Sánchez, que a las 7:30 vamos a arrancar nuestra conversación con el licenciado Danilo Medina Sánchez, que ya se encuentra aquí en nuestros estudios, acompañado por una amplia comitiva del Comité Político y del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, señores, ese es el aspecto que tiene que ver con los aranceles. Eso vamos a esperar la revisión que ha anunciado el presidente Trump en relación con los efectos de Canadá y los efectos de México. Hoy de seguro que tendremos noticias con relación a lo que ocurre en este aspecto tanto con México como con Canadá. El otro aspecto es el de la paz de los fuertes. Una discusión de la paz que ha tenido semejanzas históricas, pero en circunstancias totalmente diferentes. Porque tal y como decíamos en el día de ayer, hemos tenido en el pasado algunas recurrencias a este tipo de acuerdos, pero en circunstancias totalmente distintas. Decíamos en el día de ayer que cuando España y Portugal se dividieron el mundo en dos en el Tratado de Tordesillas, España y Portugal eran las dos potencias marítimas del mundo. Bueno, y las dos potencias se dividieron el mundo en este tratado. Que cuando Europa se dividió África, cuando Europa posteriormente se dividió África en la conferencia de Berlín en el 1884, 1885, los africanos pues no fueron convocados realmente a ese reparto. Fueron objeto de un reparto del que ellos no fueron parte.
pero que lo diferente ahora es que Estados Unidos ha acordado con Putin una paz de los fuertes, pero los fuertes no son Estados Unidos y Rusia, que entre esos fuertes hay cosas que hay que tomarla en cuenta, porque entre esos fuertes no está China, que debe estar China, y Europa, que ha hecho músculos para no quedarse atrás en este acuerdo. Ahora, las cosas en relación con este acuerdo también están llamadas a cambiar. Así como el tema de los aranceles pudiera tener alguna variación a partir del anuncio de su revisión de la situación con México y de la situación con Canadá, ayer se produjo y lo anunció Donald Trump en su mensaje sobre el Estado de la Unión. Él recibió una comunicación de Zelensky en la que Zelensky le expresa lo que él también dio a conocer: su disposición de negociar una paz duradera para Ucrania bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. Y Donald Trump parece que acogió realmente este mensaje de Zelensky, porque lo anunció como algo positivo. Entonces, evidentemente que se retomará el tema de la negociación de la paz en Ucrania con una postura distinta a la que parecía que iba a primar. En esto hay un elemento a tomar en cuenta antes de juzgar a uno de los actores, porque pudiera decirse que después que Zelensky sale de esta reunión con Europa, parece que él iba a esperar otras señales para estas negociaciones, pero ya él había recibido señales muy fuertes por parte de la OTAN, y hay que recordar que Ucrania, con el apoyo de Europa y Estados Unidos, ha sustentado una guerra defensiva. Esa guerra defensiva, sin la protección antiaérea, que es de factura estadounidense y de cotización estadounidense, sin esa protección antiaérea, pues evidentemente que la guerra está irremediablemente perdida. Entonces, para todo perdido, hay que actuar, y en ese sentido Zelensky ha dado de nuevo un paso al frente y ha dicho: no, señor Trump, en las condiciones en las que usted establezca y bajo su liderazgo vamos a negociar una paz duradera. En ese sentido también por ahí vienen unas ciertas variaciones que hay que esperarlas, que hay que tomarla en cuenta. Y finalmente está lo del mensaje del Estado de la Unión. No es todavía un mensaje propiamente de un informe, porque estamos hablando de un periodo muy reciente, aunque bastante activo con relación a la cantidad de medidas que ha tomado el presidente Donald Trump. Él justificó en este discurso, él justificó su guerra de los aranceles. ¿Cuál es la pretensión de la guerra arancelaria del presidente Trump? Él dice que le está quitando dinero a las empresas internacionales para colocar ese dinero en el bolsillo de los estadounidenses. Ya sabemos que por el impacto inflacionario de la guerra arancelaria, las cosas no necesariamente serán así. Y bueno, recreó su visión sobre lo que representa para él la grandeza estadounidense y las cosas que él se propone realizar, que ya veremos cómo la puede ir materializando, cómo las puede ir logrando. Finalmente,
quiero referirme a la reestructuración fiscal solapada, la reestructuración fiscal fragmentada que ha intentado el gobierno y de la que se ha percatado la oposición y los empresarios. Es decir, el gobierno ha introducido de manera fragmentada, se han introducido una serie de propuestas que son muy similares a la propuesta de reestructuración fiscal que intentó hacer el gobierno y que la retiró. Desde que se retiró la propuesta de reforma fiscal, al momento de retirar la propuesta de reforma fiscal, nosotros hicimos la advertencia de que no nos parecía correcta la retirada pura y simple de la propuesta de reestructuración fiscal, por una razón lógica. Si el gobierno había presentado esta propuesta de reestructuración fiscal, no era porque el gobierno estaba loco, no era porque el gobierno había descubierto que podía el país seguir operando y continuar bien prescindiendo de ella, porque después lo que se dijo, bueno, vamos a prescindir sencillamente de ella porque esto ha tenido un impacto muy negativo y eso no va a dar ningún problema a la sociedad, la economía se va a mantener estable, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que las cosas no podían ser así porque si se presentó una propuesta como esta era porque era una propuesta sumamente necesaria. Y varias veces se le preguntó al presidente, y recuerdo que en un almuerzo el día anterior a la llegada de Marcos Rubio, en el almuerzo con el presidente, particularmente le expresé mi preocupación con relación a ese tema y a la manera de que el gobierno se había desentendido de la propuesta de reforma fiscal, cuando todos sabemos que era necesaria una reestructuración fiscal. En ese momento, lo que nos dijo el presidente, que eso no estaba en los planes, que el gobierno no tenía ninguna intención de esa reestructuración fiscal y que se adoptarían una serie de medidas, pero que no se pensara en reestructuración fiscal. Bueno, señores, lo que se ha presenciado es totalmente distinto. Quiero destacar, por ejemplo, lo que está planteando la Asociación de Industria de la República Dominicana, que está advirtiendo lo mismo que han advertido diputados como Charlie Mariotti Jr. Y otros diputados opositores, en el sentido de que lo que ha ido llegando al Congreso es la misma propuesta de reestructuración fiscal, pero fragmentada. En este caso, la Asociación de Industria se queja de la eliminación del artículo 50 de la Ley de Proindustria y una serie de incentivos que estaban en otras áreas que está planteada su eliminación en el proyecto que ha presentado el diputado Rogelio Henao Lanza. Entonces, es evidente que hay reestructuración fiscal. Esa reestructuración fiscal también se expresó en el efímero decreto que intenta gravar las plataformas digitales. Pero el decreto de las plataformas digitales tenía otro inconveniente, que justamente podía interpretarse como una provocación a Estados Unidos en un momento en que su presidente ha anunciado claramente que cualquier medida impositiva contra Estados Unidos y sus plataformas digitales, pues será respondida con aranceles estadounidenses. Hay que recordar que aunque este impuesto no solo abarcaba las plataformas digitales, sino que abarcaba también otras áreas, precisamente
si hay algo con lo que no se puede jugar en Estados Unidos en este momento, es con el poder de esas plataformas. Con eso no se puede inventar porque están en el poder y de manera directa y abierta. Es decir que por eso ese decreto duró unos minutos, inmediatamente se anunció su eliminación. ¿Qué quiero decir? Que es incorrecto que tratemos de buscar reestructuración fiscal. No, no es incorrecto que tratemos de buscar reestructuración fiscal. Nosotros deberíamos estar discutiendo con responsabilidad una reestructuración fiscal, pero discutiéndola. Y en eso yo creo que el presidente, que en su discurso presentó y solicitó, homenajeó la presencia de Tony Blair, y que básicamente lo hace por la estrategia que desarrolló en su gobierno Blair de tener una unidad de cumplimiento. Esa unidad de cumplimiento a través de su instituto, él dice que está vigente en estos momentos en 40 gobiernos en el mundo. Él plantea una serie de cosas que no sé si están impactando en estos momentos al presidente Abinader. Y lo decía en una discusión ayer aquí, en un intercambio ayer. El presidente Blair se pregunta, el primer ministro Blair se pregunta, ¿para qué es la popularidad de un político? ¿Para qué es la popularidad de un gobernante? Porque dice Blair que el gobernante que intente llevarse la popularidad en un maletín para su casa, se les fuma en el camino. Que la popularidad no es otra cosa que un capital que tiene el político para invertirlo en transformaciones. Si no hace esas transformaciones porque vive pendiente a las encuestas y cada vez que va a hacer una cosa, encuesta y dice, pero esto cae mal, esto tiene tal tasa de rechazo, esto tiene aquí, esto tiene aquí. Dice Blair entonces que ese no es un líder, que ese es un seguidor, que el líder político que actúa de esa manera no es un líder, que es un seguidor. Que el político, y sobre todo el estadista, porque él diferencia lo que es el político en campaña de lo que es el político en el poder, que en el poder no se está para hacer lo que la gente quiere, que al poder se va para hacer lo que la gente necesita, que es diferente a veces a lo que la gente expresa. Probablemente esas ideas están teniendo algún nivel de influencia, pero hay que tomar en cuenta otra cosa. Si se va a hacer una reestructuración fiscal, yo creo que esa reestructuración fiscal hay que hacerla de cara a la sociedad y hay que debatirla, hay que explicarla. No se puede intentar hacer de manera subrepticia, hacer de manera solapada, porque una reforma hay que neutralizarla. No quiere decir que la gente la va a aplaudir y que no va a encontrar oposición, pero sí tiene que tener explicación, sí tiene que tener sociabilización, sí tiene que tener racionalidad. Entonces, si hemos llegado a la conclusión de que no es verdad que no podíamos prescindir de ella, en vez de irla estando llevando por pedacitos y a escondidas al Congreso, lo que debe es armarse un proyecto y discutir ese proyecto abiertamente de cara a la sociedad, y lo que convenga después o lo que fuere, tratar de aplicarlo, porque evidentemente que se trata de una necesidad. Señores, nosotros vamos a hacer una pausa para organizarnos e iniciar de inmediato la conversación con el expresidente Danilo Medina Sánchez, que ya está
con nosotros. Danilo Medina es una persona que nunca ha jugado con la puntualidad. Cambio y fuera.